Bien. Bueno, en realidad hoy, 15 de septiembre, es un día más en nuestro país. Sin embargo, está marcado por dos grandes escenarios, un escenario político y un escenario ambiental. Lo más trágico es el ambiental, debido a que los incendios forestales prácticamente están cubriendo ya un tercio del país. Vemos por todos lados, incluso la Amazonía Baja, cercanamente a Loreto, dentro de los espacios de la provincia de Contamana. Se han suscitado ya incendios forestales que no son propios de la Amazonía Baja, siempre se han dado en la Amazonía, en el Ceja de Selva, la zona de San Martín, Amazonas, pero hoy las proporciones son gigantescas, que amenazan realmente con la vida silvestre y la vida humana. Hasta el momento ya llevamos más de 6 muertos y una decena de heridos producto del incendio forestal. No existen fuerzas suficientes desde el gobierno para poder sofocar el crecimiento de estos incendios, que todos sabemos que están generados por la gran polución que emiten los gases de efecto invernadero, las grandes industrias impulsadas por el imperialismo en todo el mundo. Y que eso está llegando pues a marcarnos ya la pauta, ¿no? Está pasando la factura a la humanidad. No solamente son los incendios forestales, sino también la sequía. El Amazonas, como nunca antes en su historia, hay tramos en donde prácticamente discurre solamente pequeñas cantidades de agua, y a no las toneladas métricas que estábamos acostumbrados a ver discurrir por el Amazonas o sus principales afluentes como el Ucayali y el Marañón, que también han decrecido de forma alarmante los niveles al que estuvimos siempre acostumbrados en la Amazonía. Esos procesos que vivimos hoy en esta parte de la América es parte del proceso mundial de contaminación ambiental generada, repito, por los efectos de los gases invernaderos producidos por las grandes transnacionales, que no les interesa en lo mínimo mantener la posibilidad del control de estos efectos que ahora vivimos en América y en el mundo, y que lo vemos con total preocupación. Los amazónicos no pensábamos que iba a llegar de la forma como estamos viéndole hoy, y que pone en serio riesgo la propia naturaleza, tanto silvestre como humana, ¿no? A ese proceso, a ese hecho natural, que podríamos señalar que era el devenir histórico ya, porque estaba marcado por la ciencia, que a eso íbamos. También se suma un hecho en el país, que es la profundización de la crisis política, la crisis económica, la crisis moral, ¿no? Y en ese marco, el fallecimiento de uno de los principales líderes de la corrupción, del narcotráfico, de los traficantes de armas, que en el gobierno de Fujimori ha vivido nuestro país. Y toda la derecha se ha unido en un solo coro para reivindicar el papel de Fujimori, dejando a miles y miles de pobladores despedidos durante 10 años en su gobierno, con la venta de empresas públicas. Eso para la derecha no cuenta, lo que cuenta son sus intereses, y eso es lo que se ha podido constatar en los últimos 3 días, cuando se han unido en Santa Alianza para reivindicar a un gobierno que a todas luces en todo el mundo se reconoce como uno de los más grandes corruptos, uno de los más grandes ladrones que ha tenido nuestro país y en el mundo entero. Este proceso va a continuar en la medida que no ha surgido hasta ahora una corriente del pensamiento que permita reivindicar el derecho de los trabajadores y del pueblo pobre, y se convierte en una alternativa en el terreno electoral y en el terreno de la movilización. La principal central de los trabajadores, que es la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP, acaba de acordar una jornada nacional para el 17 de octubre. Y en realidad estamos viendo cómo
el gobierno arremete contra los derechos laborales del sector privado y del sector público. En el sector público nos acaban de imponer una ley por la cual ningún trabajador público va a poder tener negociación colectiva en las entidades de carácter económico, lo cual significa en el fondo dejar sin validez la ley de negociación colectiva que después de 42 años, hace 3 años, se legalizó en nuestro país. Entonces hemos luchado prácticamente 42 años por gusto, porque al tercer año de su implementación de la ley de negociación colectiva, el gobierno pretende a todas luces dejar sin efecto la negociación colectiva solo a nivel centralizado, y a nivel de las entidades prácticamente teníamos impedidos hasta de poder negociar lo que sería capacitación, lo que sería uniformes, etcétera, etcétera. Ante eso hay una respuesta del movimiento estatal. Estamos preparando una jornada nacional que vaya a concluir en una huelga nacional en los próximos días para lograr que se derogue el artículo 28 de una ley 3203 que nos impone el gobierno desde el 27 de julio. A eso se ha sumado que en el proyecto de ley de presupuesto para el año 25, el gobierno ha vuelto a incorporar este dispositivo legal de que no se puede negociar en el nivel de las entidades. Contra eso hemos logrado felizmente algunas ayudas en el Congreso de la República para que esto sea sometido a consulta en el Pleno y podamos lograr su derogatoria. Es casi seguro que este proceso de derogatoria lo vamos a lograr en los próximos días y con ello estaríamos dejando sin efecto todo este andamiaje de arremetida laboral contra los estatales. Y en el sector privado igual. En el sector privado 2 leyes están siendo cuestionadas por el Ejecutivo, el 014 y el 01, mediante el cual los trabajadores del sector privado podían negociar mejoras económicas en sus empresas. Al derogar estas 2 normas, lo que el gobierno estaría dejando es desprotegido a los trabajadores de despidos, de cierres de empresas, con la finalidad de no pagar beneficios laborales a los trabajadores. También este sector de trabajadores privados está enfrentando hoy una situación de movilización y se aprestan a salir a la jornada nacional convocada para el 17 de octubre. Lo que nosotros vemos es de que nos falta mayor contundencia y unificación de las luchas. Se están dando de manera aislada. Hace 4 días atrás, sectores mineros del sur del Perú han estado frente al Congreso de la República exigiendo que no se derogue este artículo, esta ley, la 014 y la 01, para que no se queden desprotegidos en el sector privado. Creo que este escenario de confrontación va a ir creciendo en el país, lo que pone ya de manifiesto que el último tramo del gobierno de Dina Boluarte va a ser realmente de mayor confrontación, de mayor polarización social. Ya hemos visto cómo ha respondido el gobierno hace 10 días atrás a la huelga de los maestros, a una huelga de hambre, paliando a los principales dirigentes en plena plaza de armas, una policía totalmente indolente, inclemente, ante el pedido de los maestros, arrasaron con el secretario general. Este proceso creemos que va a crecer por el lado del gobierno, por el lado de los trabajadores, por el lado del gobierno, arremetidas en el terreno legal, y por el lado de los trabajadores, vamos a continuar en esta lucha por evitar que realmente se salga con la suya el gobierno. Esperamos la mayor unidad de los trabajadores estatales y privados en las próximas jornadas de lucha en el país. Y también exigimos al gobierno que destine recursos y provea a las avionetas que hay, a los helicópteros que hay en el país, tanto de la Fuerza Aérea como del sector privado, para que puedan socorrer a las principales zonas que hoy están enfrentando el tema de los incendios forestales y que está poniendo en riesgo la extinción de muchas especies, tanto animales como vegetales, que durante miles de años se han desarrollado en nuestro país. Muchas gracias.